Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Continuación de quién fue la esposa de Caín. Para los que acaban de llegar te recuerdo que en el vídeo anterior estábamos hablando de Caín. De quién era su esposa te invito a verlo si no lo has visto. Mientras más se escudriña el misterio de la esposa de Caín, más evidente se hace que su presencia silenciosa podría ser una clave perdida del plan divino. ¿Y si su anonimato es intencional? ¿Y si su nombre no fue omitido por accidente, sino para que generaciones futuras buscaran más allá de las letras, para descubrir verdades profundas sobre la creación, el linaje y el propósito humano? Como una sombra que se desliza entre las líneas del Génesis, su figura insinúa que hay piezas del rompecabezas que Dios dejó ocultas, piezas esperando ser reveladas en el tiempo justo. El nacimiento de Enoc, hijo de Caín, marca otro momento decisivo. Enoc, cuyo nombre significa dedicado o iniciado, no es solo un hijo común, sino el símbolo de una nueva etapa en la humanidad. Y allí está ella, la esposa sin nombre, madre de esta nueva generación. Su influencia, aunque no registrada, es innegable. ¿Quién educaría al hijo del primer asesino? ¿Qué sabiduría tendría para criar a un niño que cargaba con la sangre de su tío en la historia de su padre? Caín edifica una ciudad y la nombra Enoc en honor a su hijo. Esa ciudad también encierra misterio. ¿Quiénes la habitaron? ¿Cómo se llenó de gente si solo existían unas pocas personas? Algunos estudiosos creen que allí vivían otros seres humanos, no mencionados directamente en Génesis, tal vez creados por Dios fuera del Edén. ¿Y si la esposa de Caín era una de esas personas? ¿Y si no descendía de Adán, sino que era parte de una humanidad paralela, creada con otro propósito? En antiguas tradiciones orales hay relatos de un pueblo olvidado, un pueblo fuera del jardín, seres humanos con alma, pero sin la herencia del pecado original. La esposa de Caín, según estas leyendas, era una de estas hijas del polvo, una mujer de tierras silvestres, libre de la maldición de Adán, hasta que el destino la cruzó con el hombre marcado. Juntos, unirían dos mundos, el de la caída y el de los que jamás pisaron el Edén. Pero esta unión no fue una historia de amor convencional. Fue un pacto ancestral lleno de tensión, temor y destino. Caín, marcado por Dios, encontró a una mujer sin culpa de su crimen, pero que también conocía el exilio. En ella, Caín vio redención y oportunidad, una mujer que no lo juzgaba por su pasado, porque su pueblo también había sido olvidado. Algunos aseguran que ella fue enviada por Dios, no como castigo, sino como compañera de exilio. Así como Adán no fue dejado solo, tampoco lo sería Caín. Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo, y tal vez también le dio una compañera, una mujer silenciosa en el texto, pero poderosa en su función: evitar que la historia terminara en muerte y abrir un camino hacia la construcción de civilizaciones. Las primeras civilizaciones surgieron poco después de Caín, según las narrativas simbólicas de la Biblia. Agricultura, ganadería, música, trabajo con metales, todos atributos de los descendientes de Caín. ¿Y no sería lógico pensar que detrás hubo una mujer sabia, una mujer trabajadora, fuerte, que transmitió secretos de sabiduría a sus hijos? ¿De qué linaje provenía realmente? Aunque la Biblia no le da nombre, algunas tradiciones hebreas la llaman Awan. Awan aparece como la hermana de Caín, y algunos sugieren que fue su esposa, una unión entre hermanos no por perversión, sino por la necesidad de supervivencia. Pero incluso este nombre apenas roza la superficie del misterio. ¿Era Awan una persona real o una representación alegórica? El misterio de la esposa de Caín plantea otra pregunta más profunda. ¿Cuál es el papel de lo desconocido en la Biblia?
porque Dios permite que algunas figuras queden en silencio. Tal vez para recordarnos que la revelación no siempre es completa. Hay verdades que solo se revelan a quienes buscan con corazón sincero. La esposa de Caín podría ser una prueba de fe intelectual, una figura diseñada para hacernos pensar, cuestionar, buscar. Y así, con cada teoría, el velo sobre esta mujer se desgasta. Pero nunca cae del todo. Ella permanece como una sombra en las páginas del Génesis, una figura velada en un templo antiguo, la mujer que nadie nombró, pero sin la cual la humanidad no habría continuado. Y en su silencio, tal vez esté la revelación más grande, que incluso lo no dicho en la Escritura tiene un propósito divino. Imagina el peso de su mirada, los ojos de la mujer que aceptó a Caín después del crimen más impactante de la humanidad. ¿La eligió él o fue ella quien lo encontró vagando, errante en una tierra marcada por el castigo? Esta escena, ausente de detalles en el texto bíblico, ha sido objeto de infinitas especulaciones. Lo cierto es que esta mujer no solo aceptó al primer homicida, sino que decidió unirse a él, construir una familia y, con ello, dar un nuevo comienzo a la historia humana. ¿Qué clase de fortaleza habría en su espíritu? ¿Qué visión habría tenido que Dios permitiera que fuese ella, y no otra, la que continuara el linaje de Caín? Aquí nace una de las teorías más impactantes. Algunos sabios antiguos sostenían que la esposa de Caín tenía una conexión espiritual directa con lo divino, que su sangre contenía una chispa diferente. Era, según algunos textos gnósticos, una hija de la sabiduría, enviada no por casualidad, sino con un propósito oculto. Esta teoría se conecta con relatos apócrifos, como los encontrados en antiguos textos etíopes o fragmentos gnósticos de Nag Hammadi, que hablan de seres femeninos creados antes de Eva, entidades femeninas sabias, guardianas del conocimiento prohibido, rechazadas por Adán y ocultas al ojo humano. ¿Y si la esposa de Caín era una de estas figuras? Un ser que habitó los márgenes del Edén y que ahora aparecía para ser la compañera del desterrado. En algunos manuscritos antiguos, Caín no solo es un símbolo del castigo, sino también del aprendizaje a través del dolor. Su esposa, en este contexto, sería entonces la primera redentora, la figura que toma la mano del exiliado y lo guía hacia la civilización. No es casualidad que los descendientes de Caín sean los primeros constructores, músicos, herreros. Ella, su compañera, sería el corazón detrás de esa revolución cultural. Una matriarca oculta, sin estatuas ni homenajes, pero con legado eterno. El misterio de esta mujer no solo ha intrigado a teólogos, sino también a escritores, filósofos y científicos. Carl Jung, el psiquiatra suizo, veía en los personajes bíblicos figuras arquetípicas del inconsciente colectivo. Para Jung, la esposa de Caín representaría lo femenino oculto, lo reprimido, lo necesario para que el alma masculina encuentre equilibrio tras el trauma. Ella sería la curación, la reconciliación con lo humano después del pecado. ¿Y si el verdadero mensaje está en su silencio? La Biblia no la nombra, pero tampoco la niega. En ese espacio vacío, en esa línea no escrita, existe una invitación al lector. Busca más, piensa más. Porque en los misterios más grandes de la Escritura, muchas veces lo esencial no es lo que se dice, sino lo que se oculta. Y la esposa de Caín, con su enigmática figura, encarna esta sabiduría silenciosa. Algunas corrientes esotéricas incluso van más allá. Dicen que ella no era completamente humana, sino un ser con conocimiento del cielo y la tierra, que al unirse a Caín se cumplió una profecía anterior al Edén, un pacto sellado entre dimensiones. Esta es una de las teorías más controvertidas pero fascinantes, que Caín no solo fundó una ciudad, sino una nueva era de humanidad híbrida, mezcla de carne, espíritu y sabiduría antigua. Volvamos a Génesis, al principio del principio. Dios creó al hombre y a la mujer.
Pero la Biblia nunca dice que Adán fue el único hombre creado. Dice que Adán fue el primero, pero no necesariamente el único. Y sí, al igual que Caín, hubo otros que fueron formados en otras regiones del mundo, humanos sin nombre, sin linaje, pero con aliento de vida. Ella, la esposa de Caín, pudo ser parte de esta humanidad silenciada por la historia. Los misterios del Génesis no están escritos para ser leídos como una crónica histórica, sino como un poema cósmico, lleno de símbolos, códigos y verdades espirituales profundas. La esposa de Caín es uno de esos símbolos, lo oculto que sustenta lo visible, lo invisible que hace posible el relato. Sin ella no hay descendencia, sin ella no hay ciudades, sin ella no hay civilización. Y sin embargo, su nombre no está. En este gran rompecabezas que es la Biblia, cada pieza cuenta, incluso aquellas que no parecen encajar a simple vista. La esposa de Caín es una de esas piezas, una figura de misterio, una revelación escondida, una mujer que estuvo allí desde el principio y cuyo papel podría cambiar todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad. Y así, entre sombras y susurros del pasado, surge una verdad inquietante. Si esta mujer fue clave en la historia de Caín, ¿por qué fue omitida del relato principal? ¿Acaso su identidad era demasiado poderosa para revelarse de forma abierta? Algunos estudiosos creen que, al igual que Melquisedec, aquel sacerdote sin genealogía ni principio conocido, la esposa de Caín representaba una figura celestial disfrazada de humana, alguien que debía pasar desapercibida hasta que los tiempos fueran maduros para su revelación. Los sabios del Zohar, el libro principal de la mística judía, afirman que hay nombres que no pueden ser pronunciados porque contienen secretos divinos, y hay personajes que no fueron nombrados porque su existencia era una llave que, de abrirse antes de tiempo, revelaría misterios que harían tambalear los cimientos del mundo. ¿Podría ser la esposa de Caín uno de esos seres velados? En la ciudad de Enoc, fundada por Caín y nombrada en honor a su hijo, el linaje de esta misteriosa mujer siguió expandiéndose. Hombres de gran conocimiento, forjadores de herramientas, constructores de civilización. Pero, como en todo legado profundo, también hay una advertencia. Conocimiento sin dirección puede ser una espada de doble filo. ¿Fue esta línea, nacida de Caín y su esposa, la raíz de tanto avance como de tanta perdición? Algunos textos antiguos aseguran que en los tiempos de Enoc, el hijo de Caín, no el profeta posterior, había sabiduría que provenía de los cielos. La esposa de Caín, según estos escritos, enseñaba sobre las estrellas, sobre los ciclos ocultos del tiempo y sobre cómo el alma humana podía comunicarse con lo divino. Una maestra olvidada, una Eva desconocida, una portadora del conocimiento original. Pero con la sabiduría vino la corrupción. Los descendientes de Caín, influidos por la ambición y el poder, comenzaron a torcer lo sagrado, y aunque ella lo vio venir, nada pudo detener el curso del río desbordado. Algunos dicen que antes de desaparecer, dejó un escrito, un código, un mensaje profético sobre el fin de su linaje. Otros creen que su sabiduría sobrevivió en los fragmentos esparcidos por culturas antiguas, disfrazada de mito, enterrada en símbolos. ¿Qué fue de ella? ¿Vivió hasta el fin de sus días en la ciudad de su hijo? ¿O acaso se retiró, como los antiguos sabios, a un lugar escondido, a esperar la redención de su descendencia? Nadie lo sabe con certeza. Pero algo es seguro: sin su existencia, la humanidad habría tomado un rumbo completamente distinto. Su silencio fue tan poderoso como una profecía. Y entonces surge una pregunta que hace temblar a los más osados. ¿Y si esta mujer aún permanece viva en la memoria espiritual de la humanidad? ¿Y si, generación tras generación, su esencia ha sido transmitida de forma simbólica en mujeres sabias, valientes, portadoras de verdades antiguas?
Quizá no se trata de un personaje olvidado, sino de un arquetipo eterno. La historia de Caín no termina en su castigo, empieza allí. Su errancia, su culpa, su linaje. Todo eso se transforma al encontrar a esta mujer sin nombre, porque fue ella quien lo ayudó a levantarse. Fue ella quien creyó que incluso un asesino podía construir algo nuevo. Fue ella quien encendió la chispa de una civilización. Y aunque el relato bíblico guarda silencio, las antiguas tradiciones no la han olvidado. Muchos han buscado su nombre en los márgenes de los textos antiguos. Algunos la llaman Awan, otros la asocian con Luluwa, algunos con Lilith, aunque su figura corresponde a una rebelión distinta, pero más allá del nombre, lo importante es su papel. Compañera del caído, madre de una nueva era, testigo silenciosa de un destino que marcó a la humanidad para siempre. ¿Quién fue la esposa de Caín? Quizá nunca lo sepamos del todo, pero una cosa queda clara. Su figura, pelada y poderosa, cambia todo lo que creías saber sobre Génesis y nos deja con una verdad profunda y olvidada. En los silencios de la Biblia, a menudo se esconden las historias más reveladoras. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.